Grabando a partir de acá. Muy bien. Entonces, bueno, el asunto es, ¿verdad? Que esto es igual a la masa por AC menos G, ¿verdad? Y si AC es menor que G, entonces esto va a dar negativo, ¿verdad? O sea, no tenemos la masa, entonces yo no puedo calcularle un valor numérico a eso, pero sí sé que es negativo porque me va a quedar una resta donde la G es menor que es mayor que la C, ¿verdad? Entonces más negativo. Y la normal no puede ser negativa. No tiene sentido que sea negativa, porque la fuerza de contacto solamente puede empujar para afuera, no puede empujar para adentro, ¿verdad? Entonces, lo que eso quiere decir es que en la vida real, si usted tuviera una pista de una montaña rusa y la normal se la hace cero, ¿verdad? Quiere decir que el carrito se empieza a despegar de la pista y la normal nunca puede llegar a ser negativa porque ya si se despega, entonces desaparece la normal, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, lo que esto quiere decir es que se cae. Entonces, no es físicamente posible que el carrito logre subir Sí, hasta... la normal existe porque tiene que haber contacto. Ok. Perdón, perdón. Que la normal existe porque tiene que haber un contacto. Exactamente. Y tiene que Entonces, ser, si es negativo, es prendido. Ok. y Listo. tiene que ser positiva, ¿verdad? Entonces, digamos, la explicación de por qué es mejor tener una pista en forma de lágrima a tener una pista en forma de círculo, ¿verdad? Es que la pista en forma de lágrima permite tener un radio menor, ¿verdad? O sea, el circulito es más pequeño aquí que acá, ¿verdad? Y como la aceleración centrípeta es inversamente proporcional al radio, eso quiere decir entonces que al ser el radio más pequeño, la aceleración va a ser más grande. Entonces, en una pista en forma de lágrima se puede tener una aceleración centrípeta más grande con menor espacio, ¿verdad? Y eso no pasa con la pista en forma de círculo. Y sería eso, ¿verdad? Bueno, voy a ponerle una pausa. Muy bien, entonces, para el problema 22 voy a esperar que se abra la pizarra. Entonces, yo tengo una mesa y hay una polea, ¿verdad? La polea es un disco que gira sobre un eje, que gira libremente sin fricción. Lo que hace una polea, ¿verdad? Es permitir que una cuerda pase a través de ella y baje y se conecte con otra masa que está colgando, ¿verdad? Entonces, en este problema me dicen que la masa de arriba tiene un valor de... Ahí voy. Tiene un valor M1 de 5 kilogramos y la masa de abajo tiene un valor M2 de 9 kilogramos. Entonces, el problema dice que haga un diagrama de cuerpo libre para ambos objetos, ¿verdad? Entonces, bueno, para cada objeto lo que yo voy a hacer es que le voy a poner un sistema de coordenadas. Le voy a poner un eje X y un eje Y. Entonces, aquí le pongo un eje X a la masa M1, le pongo un eje Y a la masa M1 y le pongo un eje X, ay, le pongo un eje X a la masa M2 y le pongo un eje Y a la masa M2 también. X, Y, X, Y, ¿verdad? E identifico cuáles son las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos. Entonces, la masa M1 experimenta una tensión T que apunta para la derecha. Así, la tensión T. Voy a ponerlo en color rojo.
porque la cuerda está jalando la masa M1 para la derecha, ¿verdad? Al mismo tiempo, también experimenta su propio peso para abajo y experimenta la normal para arriba. Ahí, si no, voy, ¿verdad? Y para la masa M2, experimenta el peso para abajo, que sería M2G, y experimenta la tensión para arriba, que sería T. Voy a hacerlo aquí, T, ¿verdad? Entonces, es un diagrama para la masa M1 y un diagrama para la masa M2. En este problema hay que asumir que no hay fuerzas de fricción, ¿verdad? Entonces los cuerpos se deslizan sin ningún tipo de resistencia. Si yo quisiera agregar la fuerza de fricción, pues tendría que incluirla aquí para atrás, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer porque estoy asumiendo que no hay fricción. Entonces, cada uno de los bloques tiene un eje X y un eje Y. ¿Ok? En el eje X tenemos entonces a la tensión y en el eje Y tenemos a la normal y al peso para la masa 1. Y para la masa 2 tenemos en el eje Y a la tensión y al peso, pero no hay ninguna fuerza en el eje X. Ahora, si ustedes se fijan, ¿verdad? Ambos bloques están conectados con la misma cuerda. Y se había visto era que por cada cuerda que aparece en un problema de fuerzas hay una tensión, ¿verdad? Ahora, la cuerda puede doblarse y se puede hacer pasar a través de una polea, pero a pesar de que la cuerda se dobla, ¿verdad? Sigue manteniendo la misma tensión. Entonces, para este problema, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Vamos a comenzar con la masa 1. Entonces, para la masa 1, decimos que la sumatoria, primero en el eje Y, ¿verdad? Voy a poner aquí, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa 1. Ahora bien, para esta aceleración voy a poner la aceleración 1y. A la aceleración le voy a poner dos índices, ¿verdad? Aquí el número 1 es para indicar que es la aceleración asociada a la masa 1 y la y es para indicar que es la aceleración asociada a la masa 1 en el eje Y, ¿verdad? Porque también está el eje X, pero esto es para el eje Y. Y en el eje Y tenemos a la normal y al peso, ¿verdad? Es igual a M1 por A1Y. Ahora, como el bloque 1 se desliza sobre la mesa, pero no brinca, no se mueve verticalmente, nosotros podemos decir que la aceleración 1y es igual a cero, ¿verdad? Y que por lo tanto, la normal menos el peso es igual a cero. Ahora, este es un caso en que la sumatoria de fuerzas da cero, ¿verdad? Cuando la sumatoria de fuerzas da igual a cero, eso no quiere decir que las fuerzas como tales sean iguales a cero. Lo que quiere decir es que se restan o se suman y el resultado da cero, porque se cancelan entre ellas, porque son iguales, ¿verdad? Entonces, en este problema, la normal es igual al peso, ¿ok? Eso me podría servir en otros problemas donde aparece una fuerza de fricción. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a continuar con la ecuación para el eje X. Entonces, en el eje X, la única fuerza que aparece es la tensión T. Entonces, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa 1 por la aceleración 1 en el eje X, ¿verdad? Y la única fuerza en el eje X es la tensión. Entonces, me queda que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración 1x. Así, ¿verdad?
Ahora, el problema con esta ecuación es que yo no puedo asumir que la aceleración es igual a cero, porque en realidad no sé cuánto vale, ¿verdad? Entonces es una variable que yo no conozco y que yo quiero calcular. Pero la misma ecuación también depende de otra variable que es desconocida, depende de la tensión. Y en este momento yo no sé qué valor tiene la tensión y tampoco sé qué valor tiene la aceleración. Son dos cantidades incógnitas que no puedo calcular, pero que están relacionadas por medio de esta ecuación. Entonces, lo que esto sugiere, ¿verdad? Es que este problema no se puede resolver simplemente con esta fórmula. La voy a guardar por aquí, le voy a poner que es la ecuación uno y la voy a utilizar después para resolver el ejercicio. Ahora, lo que voy a hacer mientras tanto es que voy a hacer el análisis de fuerzas, pero para la masa 2, para M2. Para la masa 2 es fácil de ver que no hay ninguna fuerza en el eje X, solamente hay fuerzas en el eje Y, la tensión y el peso. Entonces, la ecuación de la segunda ley de Newton para el eje Y dice que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa 2 por la aceleración a 2y, ¿verdad? Y en el eje Y tenemos a la tensión para arriba, que es positiva, y al peso para abajo, que es negativo. Entonces me queda que la tensión menos el peso es igual a la masa 2 por A2y. Ahora, esta ecuación también tiene el problema de que depende de la tensión y depende de la aceleración, ¿verdad? Que no las conozco. Entonces, la voy a dejar aquí como una ecuación más. Voy a poner que es la ecuación número 2. Entonces, en resumen, ¿verdad? Lo que tengo son dos ecuaciones. Una ecuación que dice que T es igual a M1 por A1X y la otra ecuación que dice que T menos M2G es igual a M2 por A2Y. Ahora, si ustedes se fijan, ¿verdad? En realidad lo que tengo son tres variables, porque tengo la tensión, ¿verdad? Tengo la aceleración A1X y tengo la aceleración A2Y. Ahora, A1X se refiere a la aceleración con la que la masa uno se mueve para la derecha, ¿verdad? Y A2Y se refiere a la aceleración con la que la masa 2 se mueve para abajo. Y ambas masas están conectadas por una cuerda ideal, ¿verdad? La cuerda ideal no se estira y no se encoge, sino que mantiene siempre su largo constante. Entonces, en este problema, ¿verdad? Uno puede pensar, o uno puede razonar que por cada metro que se mueva la masa uno hacia la derecha, la masa 2 se va a mover un metro para abajo para la izquierda, ¿verdad? Es decir, el movimiento de una está asociado con el movimiento de la otra, y también lo están la velocidad y la aceleración. Entonces, uno podría simplemente decir que la aceleración A1X tiene que ser igual a la aceleración A2y, ¿verdad? Pero hay un detalle, ¿verdad? Que es algo que ustedes podrían, digamos, pasar de lejos o fallar en un examen, que es algo muy importante. En el eje X, la dirección positiva es hacia la derecha y en el eje Y, la dirección positiva es hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si el bloque uno se mueve para la derecha, el bloque 2 en este caso, se tiene que mover para abajo. Entonces, no es posible que los dos cuerpos se muevan juntos hacia la derecha. Cuando el bloque uno se mueve para adelante, hacia la derecha, el bloque 2 se mueve para abajo. Se mueve hacia abajo en el eje Y. Se mueve negativamente. Entonces, A1X es efectivamente igual a A2Y, pero con un menos, ¿verdad? Y ese menos es clave. Sin ese menos, el procedimiento no va a funcionar. Entonces, la tercera ecuación que tenemos que usar es que la aceleración A1X es igual a menos A2Y. Y yo podría, por simplicidad, llamar a esto simplemente la aceleración A. Bueno, queda 1 minuto 40 para que se acabe la videollamada. Entonces, hagamos lo mismo que hicimos hace un momento. Voy a cortar la videollamada
La voy a cerrar y la voy a volver a abrir. Así que vuelvan a entrar usando el mismo enlace que la vez pasada, por favor. ¿Está bien? Ok, profe. Ok, profe. Ok. Sí. Bueno, entonces ya voy a cortar aquí y nos vemos ahora.